Hola, 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 ¿cómo están? Muchísimo gusto en verte otra vez o en saber que estás allá. Muchas gracias por acompañarme. La música de Bad Bunny, porque con eso vamos a empezar hoy. Toda la polémica que hubo en esta semana. Más fotos. Te tuve. La polémica música de Bad Bunny y cómo el desempeño que tuvo en el medio tiempo. Te tuve. Debí darte más besos y abrazos. Bueno, saben que la versión es que parece que se la hizo a su abuelo. Eh, entonces cuando uno piensa, bueno, yo pienso en mi mamá, en mi padre y debí tirar más fotos. Pero bueno, con el abuelo sí, se la dedica al abuelo. Pero bueno, bienvenida, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a parar la música si te parece. Era solo la entrada para poder platicar contigo de lo que ha pasado estos días en Políticamente Incorrecto. Bienvenida, bienvenido. Como siempre te recuerdo, como siempre te recuerdo que este programa, esta sesión, este podcast es para agradecerte, es para platicar un poco más, es para reflexionar un poco más profundamente, para leer tus comentarios, tus sugerencias, tus preguntas, tus regaños, que se valen por supuesto, y para poder conversar entre nosotros, juntamente poder reflexionar, poder tratar de entender mutuamente más los temas de este convulsionado México, de América Latina, de lo que está ocurriendo en el mundo. Y por eso te doy la más cordial, afectuosa bienvenida. Te agradezco muchísimo que te tomes el tiempo de sentarte o en donde estés, parado, en el carro, donde estés, puedas ver este video, puedas ver los videos cortos de la semana, puedas ver también los segmentos que estoy poniendo muy cortos, de 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos, máximo 3, en las otras redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Twitter o X, en Facebook, en todas. Y bueno, en YouTube, que es, digamos, el canal principal, es donde publico el tamaño de 40-45 minutos de esta sesión, de este programa, de este podcast. Pero bueno, muchas gracias otra vez por estar. Gracias por darme el enorme privilegio, como siempre les digo, de estar aquí, de verlo en algún momento, de ver partes, de verlo completo, como ustedes lo hagan. Muchas gracias. Y ahora sí, quiero platicar 2 o 3 temas con ustedes que me parecen importantes de lo que ocurrió esta semana y agradecerles. Entonces, vamos a comentar primero lo de Bad Bunny, que ha hecho mucha polémica, y luego vamos a los agradecimientos y luego otros 2 temitas que me parece que también son relevantes para que puedas ver, reflexionar y comentarme en este domingo, porque recuerden que este programa, esta sesión, este podcast de Políticamente Incorrecto, donde hablamos políticamente incorrectamente de las cosas, sale los domingos. Lo grabo el sábado en la noche, el sábado en la tarde y normalmente lo saco el domingo en la mañana, mediodía. Pero bueno, ahí como nos va llevando la presión del trabajo. Pero muchas gracias una vez más por estar aquí. Ahora sí, ¿qué te pareció lo de Bad Bunny? Porque ha sido muy polémico. No hay yo quisiera decir pros y contras, ¿no? O las cosas que vi buenas y las que no me parecieron tan buenas. Y me parece importante, por lo que está pasando con los latinos y los mexicanos con Trump en Estados Unidos, me parece importante por el tema de la migración en México, me parece importante por nuestra relación con Estados Unidos, me parece importante por nuestra relación con Guatemala, Centroamérica en general y América del Sur, la nuestra, la mexicana. Me parece que la discusión que ha habido es importante. Bueno, primero, la parte positiva, pues sí, me gustó mucho, ¿no? Lo latino presente todo el tiempo. Se han circulado videos en donde en sus casas, en
fuera del estadio, gringos y latinos y gente que no tiene nada que ver con lo latino, disfrutando del ritmo de la música. Esto me parece muy interesante, la proyección que hubo, las cañas de azúcar representadas con gente que iba disfrazada de caña de azúcar, pues eso está en todos nuestros países en América Latina, es muy nuestro. El supercito, el barcito, muy nuestro, ¿no? El baile y los ser jacarandosos y este tipo de cosa tropical que tenemos todos los latinos, unos más que otros, pero todos lo tenemos. Me parece que esa es la parte positiva. La visión ante millones y millones de personas en el mundo de lo latino. Eso, muy padre. Las canciones de Bad Bunny, la música de Bad Bunny, pues me hace mucho ruido. Yo sigo prefiriendo otro tipo de música, pero hay algunas buenas. Hay algunas como esta, digo, debí tirar más fotos, que se la dedica al abuelo y tiene ritmo. Me parece que tienen algo, ¿no? Pero en general, las otras sí, no es mi estilo, ¿no? Pero bueno, es un latino, puertorriqueño, está haciendo un éxito tremendo. Invitó ahí a Ricky Martin, que siempre sí me cayó muy bien, otro tipo de cosa, siempre positivo, ¿no? Siempre constructivo. Pero bueno, esa es una cosa que se ha resaltado mucho, lo latino, el valor de lo latino, ¿no? ¿Qué otra cosa positiva? El show, bueno, pues pues de los shows que hemos visto, yo me acuerdo cuando Katy Perry, ¿no? Que voló por todo el estadio, Michael Jackson, o sea, gente que dejó unos precedentes extraordinarios. Pues no, entonces en ese sentido, pues no le vi gran producción ni nada por el estilo. Lo que me hizo ruido, debo decirlo, no sé, a lo mejor no les gusta, pero esto es políticamente incorrecto. Lo que no me gustó es que, fíjense, es el deporte más gringo que hay, no hay otro, ¿eh? El béisbol es muy gringo, pero lo jugamos en muchas partes del mundo. El fútbol americano no, ese es de ellos, por eso le llaman digamos, esta extraordinaria competencia cuando son todos los grupos, todos los equipos son de Estados Unidos, ¿no? No es mundial, no es de ellos. Entonces, en un evento de ellos, en una situación de tanta tensión como la que ha generado Trump y ICE y todos estos golpes hacia la migración, el resaltar puso una frase, recuerdan que decía, no hay nada más poderoso o lo único que vence al hate, al odio, es el amor, la frase muy bonita, pero a mí me hubiera gustado entonces que articulara, que estrechara, que nos proyectara juntos. Porque Puerto Rico es un país, es un ELA, un Estado libre y asociado. Esa es la legalidad, la personalidad legal que tiene Estados Unidos y Puerto Rico con Estados Unidos. Sí son diferentes, no es Estados Unidos, pero es un Estado libre y asociado con muchos beneficios para Puerto Rico en esa relación. A diferencia de Dominicana, por ejemplo, que sería el comparativo, ¿verdad? Cómo está uno y cómo está el otro. Bueno, pero en ese deporte gringo, en ese estadio gringo, en ese que la visibilidad es para mucha gente que sigue ese deporte muy gringo, pues me hizo ruido solo hablar en español. O sea, nunca dijo welcome a todos los estadounidenses que estuvieran ahí viendo eso. Nunca habló en inglés, no se dirigió a ellos nunca. Eso no me parece que sea correcto. Todo era muy latino y está bien, pero como si estuviéramos en Puerto Rico, o en México, o en Brasil, o en Perú, pero no en el estadio del deporte más gringo que hay, que existe. Entonces yo creo que no se trataba de provocar, como lo hizo en la entrega de los Grammys antes, ¿no? Yo creo que lo pensó y entonces ya ahorita no habló y usó todos estos símbolos, pero a mí me pareció hasta una falta de respeto, o sea, hasta una provocación. Y reitero, sé que a algunos no les gustará, pero yo creo que el mensaje debió haber sido mucho más de unidad. Déjenme recordarles, hay muchos gringos, miles, cientos de miles, millones de gringos que ven bien la migración, que empujan hacia una migración legal. Déjame recordarte, los dos gringos que mató ICE, los ejecutó en Minnesota, son blancos, gringos,
pro migración, en defensa de la migración. Oye, un guiño, un coqueteo a todos esos estadounidenses, gringos que entienden el tema de la migración, algunos que piden migración legal y otros que están bien con cómo están las cosas en términos de migración. Algo, o sea, no es cierto que 330 millones de gringos odien a los que no somos gringos, no es cierto para nada, eso es mentira. Yo siempre les digo, tenemos 3.500 kilómetros de frontera México con Estados Unidos, hay 40 millones de mexicoamericanos allá, de ascendencia y mexicanos. Hay 2 millones de gringos en nuestro país. Hacemos transacciones todos los días. Estudian miles de gringos en México y miles de mexicanos en Estados Unidos. Para mí el mensaje era de unidad, de estrechar relaciones, no de lo que yo soy más fuerte que tú o que soy muy fuerte, ¿no? Me parece que esos dos asesinados blancos, el Alex Pratt y esta señora que se me olvida, en Rose, me parece que merecían un guiño. ¿Vieron el equipo de Estados Unidos que fue a las Olimpiadas, a Italia, a las Olimpiadas de invierno? Todos diciendo, estoy sorprendido de lo que está pasando en mi país, no me identifico con eso, siento raro estar compitiendo, representando con la bandera gringa cuando están pasando esas cosas. Esos gringos, los gringos conscientes que son millones, a esos yo creo que Bad Bunny debió haberles mandado, si se iba a meter a lo político, porque lo que hizo fue un desplante político, no artístico. Para nada. O sea, hemos visto medios tiempos, como les decía hace rato, mucho más espectaculares. Entonces, si te vas a meter un mensaje tan político, entonces que sea de unidad, que sea algo para los gringos. Solo sacó la bandera gringa cuando al final van todas las banderas, menciona a todos los países para enfatizar que son las Américas o América es todos los países, que es cierto. Pero es otra vez una provocación porque la gran mayoría de gringos creen y dicen que América es Estados Unidos. Dicen las Américas cuando se refieren a toda América Latina o a todo el continente. Entonces, ok, está bien, estás machacando con lo tuyo latino, pero yo creo que debió haber guiñado el ojo a tantos gringos que están peleando y que están poniendo muertos también. Entonces, yo creo que pero tampoco se le pueden pedir peras al olmo, ¿no? Si con trabajo puede hablar este hombre. Pero a mí me parece, porque mucha gente se desbocó y qué bueno, y ay, padrísimo, pinches gringos. Yo creo que las cosas tienen que ser más, sí, claro, de reclamo, por supuesto, ¿no? Por supuesto, y lo he dicho, qué tristeza. El crimen que hizo Obrador y Sheinbaum y Morena de quitarle presupuesto a los consulados. Están completamente atados de manos y además pusieron puro asno en la gran mayoría de los consulados que no pueden defender por capacidad y no pueden defender por el bajón del presupuesto, no pueden defender a los mexicanos allá. Por otro lado, quitaron las oficinas de ProMéxico también, se los dije, que hacían promoción comercial, turística, de todo tipo de relación con el mundo, no nada más con Estados Unidos, y también las quitaron. Entonces nos dejaron sin brazos para poder ayudar a tanto latino, a tanto mexicano allá. Las relaciones con las grandes organizaciones de mexicoamericanos o con latinos, me acuerdo del National Council of La Raza, que ahora se llama LULAC, que es así se llama el Consejo Nacional de la Raza, ¿no? La raza latina. Son muy activos, tenemos mucha relación entre organizaciones de la sociedad civil con ellos, universidades, gobiernos, por supuesto, hasta partidos políticos. Ya no hay nada de eso. Entonces no los podemos ayudar de ninguna manera. Eso va directamente a la incapacidad y a la corrupción de estos sinvergüenzas de Morena, porque agarraron todo ese dinero, una parte se lo robaron y otro lo metieron en estos proyectos completamente inútiles que ya hemos platicado mucho de ellos. Entonces, en síntesis, tuvo sus cosas buenas si lo ves como muy latino, pero si lo ves como ciudadano global, pues coño, hubiera sido mejor también un mensaje de coqueteo con todos esos gringos y con todo el mundo que está molesto por cómo Trump o ICE trabaja en las calles en contra de las personas migrantes y en contra de quienes defienden a los migrantes, como le pasó precisamente a estos dos güeros gringos, gringuísimos, ahí en Minnesota, en Estados Unidos. Pero bueno,
muy triste me parece, pero se hubiera podido aprovechar mejor, yo creo. Y esto es la reflexión nada más, porque como me hacen favor de ver los videos de muchas partes de América Latina y paisanos en Estados Unidos, creo que para resolver el problema, como bien puso la frase Bad Bunny, mucho más fuerte que el odio es el amor. Entonces, proyectemos amor, fuerza, poder político, influencia latina, todo. Pero aprovechemos a los gringos, a todos esos hombres y mujeres de Estados Unidos, como estos dos casos que les puse, tanto los asesinados por ICE y todos los que se manifestaron en contra de esas dos muertes, como por ejemplo la delegación gringa a los Juegos Olímpicos, ¿no? Clarísimo y de frente, ¿no? O, por ejemplo, los que organizaron la NFL. O sea, se aventaron el tiro pese a que Trump dice y dice en contra de ellos que cómo iban a invitar a Bad Bunny, bla, bla, bla. Bueno, todos ellos merecen un guiño, creo yo, un abrazo. Gracias por luchar también con nosotros para el respeto a todos los seres humanos, para el respeto a los migrantes, ¿no? Estén o no estén de acuerdo con que se haga una migración legal y ordenada, pero están metiendo la cara. Y eso es valiosísimo, ¿no? Valiosísimo. Yo sí lo agradezco mucho a todos esos gringos que defienden a los migrantes, inclusive le dan la cara, se enfrentan a su gobierno, como lo hicieron estos dos que en paz descansen que mataron, o, reitero, la delegación. Bueno, por ese lado. Entonces, espero... Y hablar mierda hasta que me expulsen. Y hablar mierda hasta que me expulsen, dice. Bueno, así canta este hombre. Pero por otro lado, déjame pasar, antes de agradecerte, a un tema que me parece más, digamos, más central, más formal ya en nuestro país, y es el tema de la inseguridad. Sabes que aquí hablamos mucho de ese tema porque hay que desmenuzarlo y cuestionamos, criticamos y proponemos, sugerimos. Y en este caso, en esta semana Sheinbaum volvió a mentir, volvió a salir diciendo que habían bajado 42% ahora. Antes era 38%, ahora 42% los homicidios. En serio, ya hemos explicado muchas veces cómo lo hacen. Y déjame decirte, antes también ha habido tentaciones. O sea, en los estados siempre estábamos checando cuáles eran los estados que alteraban las cifras. Había forma de cruzar la información, detectarla y señalar. Ahora es todo el gobierno federal y los 24 estados más 3 estados que controlan ellos en Morena. Entonces te alteran las cifras. Te dicen, por ejemplo, que los homicidios bajaron. Lo que están haciendo es ocultándolo porque todo el mundo se preocupa por los homicidios dolosos, que son los que son asesinados a propósito, asesinan a propósito. Y están los homicidios culposos, que es gente que mata a alguien pero no lo hizo a propósito. Pero nadie lo sigue, nadie lo monitorea, nadie pregunta por ellos, ni se hablan en las mañaneras, ni nada. ¿Qué es lo que están haciendo estos sinvergüenzas? Para que lo tengas en la cabeza y se lo digas a aquel atolondrado hombre o mujer que tienes al lado y que hay que despertarlo a la realidad de México. Los homicidios dolosos los están ocultando en los homicidios culposos. Pero este es el único que anuncian, este no. Entonces los esconden aquí los meten. Claro. También hay otros delitos que son delitos contra la vida. Y ahí esconden otro poco también. Inventaron esas definiciones. Y también hay los desaparecidos. Y en esto es muy interesante porque sale a decir Sheinbaum que 42%, ya van para el 100% que vuelan. Farsantes, híjole. Pero sale México Evalúa a decir que las desapariciones se elevaron en 220%. Las desapariciones crecieron en 220%. Y yo te lo he platicado aquí. Morena y la delincuencia organizada tienen un arreglo. Cada vez que haya un muerto, te lo llevas. Y así no cuenta para ti el delito, no mataste a nadie, y no cuenta para el gobierno el muerto. O sea, no hay muerto. Está desaparecido. Pero además lo están haciendo a propósito también. Aparte de ese acuerdo, ¿qué hago con estos muertos? Pues mándalo a la de desaparecidos, porque esa la ocultan. Y no solo la ocultan, están tratando de desaparecerlos.
Ya viste, ya salió. Va 7 veces que Sheinbaum dice que ya pronto va a explicar cómo está lo de los desaparecidos y cuál es la cuenta real en México. Pues eso es mentira. ¿Te acuerdas cuando estaba el sátrapa de gobernador, de presidente y esta de gobernadora o de jefe del gobierno de la Ciudad de México? Había 112,000 desaparecidos y de repente, de un día para otro, dijeron ya nada más son 12,000. ¿Te acuerdas? 12,000. Quisieron desaparecer 100,000 desaparecidos en un fin de semana. Y afortunadamente la comisionada que estaba ahí, que había sido cómplice de todo, pero tuvo un grado de vergüenza cuando dijeron cómo van a desaparecer 100,000 desaparecidos. Borrarlos. Así como borraron 42% de los homicidios. Así como te dijeron que salieron 13 millones de la pobreza. Son unos farsantes. Esas son las patas, las bases de la propaganda precisamente, ¿no? Te voy a decir que tuve avances en todo esto y te voy a dar 3,000 pesos mensuales para que aguantes todo lo que estás oyendo, que estamos robando y que estamos acabando con la medicina y que estamos destrozando la economía de México. Así es. Entonces, esta evidencia que organizaciones como México Evalúa, que es una organización de la sociedad civil, ¿qué es lo que te he explicado también antes? Teníamos muchas organizaciones de la sociedad civil que cada vez que el gobierno salía a decir algo, bajaron los secuestros, salía alto el secuestro, salía SOS México, salía México Evalúa, el Instituto Mexicano para la Competitividad, la Fundación Impulsa, salían muchas organizaciones a decir eso es mentira, aquí están los datos reales. Porque hacían las cuentas reales, porque checaban los medios de comunicación, aquí están, no ha bajado nada. Bueno, lo que hizo el sátrapa Morena, Obrador y Sheinbaum, lo que hicieron fue denostar a todas esas organizaciones, presionarlas, hundirlas, quitarles la deducibilidad de impuestos. Sí, pueden dar un recibo de impuestos para recibir donativos, eso se lo quitaron para ahogarlas. Había un programa de coinversión social donde por cada peso que ponía una organización de la sociedad civil para hacer algo positivo por México, el gobierno ponía otro. Eso también lo desaparecieron. Entonces, recuerda, teníamos 60,000 organizaciones de la sociedad civil cuando empezó el sátrapa de Obrador en el gobierno. 60,000. Ahorita hay 41,000. El golpe fue brutal a la participación de la ciudadanía. Además, déjame decirte, un país como México, por sus dimensiones, debería tener 550,000 organizaciones. Por lo menos. Tiene 40,000 después de que teníamos 60,000. El ataque de los morenistas, Obrador y Sheinbaum y toda esta bola de sinvergüenzas ha sido brutal a que la sociedad levante la mano para participar. Bueno, volviendo al tema. Ahorita que dicen que son 42%, salió México Evalúa y sale el Observatorio Nacional Ciudadano, pero lo han golpeado mucho, sale tibiamente. Y así, antes eran 10 o 12 o 15 las que analizaban y decían. Se acabó. Eso es lo que buscan precisamente para que su propaganda de que ya sacamos a 13 millones de la pobreza, que es completamente falso, alteraron las estadísticas, ahora que ellos controlan el INEGI completamente y desaparecieron el Coneval que evaluaba el avance de la política de desarrollo social, los retrocesos. Eso es lo que hacen. Entonces ahora ellos controlan el Sistema Nacional de Seguridad Pública y a 27 estados, de fiscalías de 27 estados. Lo controlan todo, lo maquillan todo, le cambian acá por acá. Así está. En seguridad, en el tema que te decía también de medicinas, ellos dicen una versión y la realidad es otra. En el control de la inflación en el Banco de México, que acabo de ponerte un video donde Moody's, esta calificadora de las 2, 3 mejores del mundo, y calificadoras que le dicen al mundo, eso es lo que califican, cómo está cada país y si vale la pena invertir o no, o tener confianza para comprar o no en esos países. Eso es lo que hace. Y acaba de decir que el Banco de México no tiene credibilidad. En otras palabras, están maquillando las cifras, la inflación. Te dicen que fue 3.5% y va mucho más. Y se los dije toda la vida. Es lo que hay que manipular en propaganda para que la gente que no compara, no tiene información, no tiene antecedentes, no tiene digamos, la visión global, esa gente le compre la idea de que no hay inflación, aunque vaya al súper y le cueste o al mercado y una bolsa de tomate le cueste 3 veces más o 4 que lo que le costaba hace 7 años. Ese
es el control de la propaganda precisamente. Y eso es lo que hay que evitar y eso es lo que hay que decirle a toda la población, porque en seguridad te están engañando. En combate a la pobreza te están engañando. No salieron 13 millones, alteraron las estadísticas, eso es falso. Y checa, te he puesto 2 o 3 videos en donde explico y otros explican completamente en dónde alteraron esas estadísticas para que saliera que sacaron a 13 millones. Y eso que lo repite esta señora espuria, impostora todo el tiempo, ¿no? ¡Ay, sacamos a 13 millones! O bajamos 42% la delincuencia. Falsísimo. O ya hay medicamentos en todos lados. Pero bueno, esto de la farsa sobre la seguridad me parece extraordinariamente relevante para que lo tengas tomado en cuenta todos los días, porque reitero, esa es la base de la propaganda. El Banco de México con las mentiras en economía y el gobierno, por supuesto, el INEGI con las mentiras sobre que sacaron a gente de la pobreza. Y a ellos les importa mucho, claro, pues porque ese fue el cuento, ¿no? Primero los pobres. Entonces, ay, mira, sí les cumplí. Falso completamente. El tema de las medicinas y la no escasez que dicen ellos, que está terrible afuera. Y por supuesto, la seguridad. Esa es la plataforma en la que tratan de engañarte todos los días y engañan a muchos, desafortunadamente. Bueno, pero déjame ahora pasar a, como siempre les digo, a una parte mucho más agradable, que es hablar de sus comentarios. Raúl González, el primero, nos dice: gracias mil, señorón Priego, Dios lo cuide. Qué lindo, qué amable, muchas gracias, Raúl. Igualmente, que Dios te cuide a ti y a tu familia. María del Carmen Cecín, muy buenos días y muchas gracias por informarnos. Todos estos malditos del narcogobierno de México deberían estar encarcelados ya. Pues, ¿qué te digo? Deberían estar encarcelados ya, precisamente aquí o en Estados Unidos o donde sea. Ha de ser el Heraldo, el periódico que habla puras cosas buenas de morenarcos. Ah, sí, es que es el Heraldo, es que el periódico es el que recibe 30,000 millones de pesos, el grupo empresarial. Y curiosamente es el que tiene, el Heraldo, en 70% a la espuria, a la ilegítima Sheinbaum, la tiene, y no la estoy insultando, espuria ilegítima porque se robaron la presidencia. Pero 70%, y le pone unas fotos grandísimas y bellísimas. 30,000 millones de pesos nos enteramos esta semana que le caen al grupito por hablar bonito de Sheinbaum y del gobierno. Es que eso también, todos tenemos que saber cuáles son los medios que manipulan la información. Muy pocos, muy pocos. Yo, como siempre les digo, en México, desafortunadamente hay que leer 3 o 4 periódicos, escuchar 2 o 3 estaciones de radio, todavía ver redes sociales en algunos de los opinadores que más le tengas confianza y después hablarle a alguien que estuvo en el lugar de los hechos para que te diga más o menos lo que pasó. Así hay que hacerle, entre líneas. Entonces yo recomiendo, por ejemplo, leer el Universal, leer el Reforma, cruzar la información entre esos dos, a lo mejor la jornada para saber qué está diciendo el gobierno, nada más, yo no les creo nada, pero ahí leo lo que está diciendo el gobierno, lo que Morena quiere decir, las mentiras que quiera propagar. A veces el Financiero, aunque está completamente vendido, pero algunas de las notas económicas, a veces escuchar a Radio Fórmula, Pepe Cárdenas, algo de López Dóriga, pero entre líneas siempre, entre líneas, porque ahorita están todos quedando bien con esta, después de 6 años de pleito con Obrador. Latinos, claro, Loret de Mola, Claudio Ochoa en la mañana, siempre también cuestionando y tratando de leer entre líneas qué es lo que no está diciendo, qué está diciendo porque quiere quedar bien, que sí te suena exageración, que no, pero hay que leerlo, hay que verlo, perdón, porque luego hay medios que simplemente no te ponen las notas. Entonces hay que ver a los críticos, muy críticos, acérrimos críticos, para saber qué sí está pasando y luego lo cruzas con otra información. Claro, no mucha gente tiene tiempo de hacer todo eso. Yo lo hago permanentemente pues, para poder platicar con ustedes y además pues, para tomar decisiones en mi trabajo, para todas estas cosas en las que participo de organizaciones de la sociedad civil. Pero sí, no es fácil acceder a información correcta. Me parece
que además cuando hay un gobierno tan manipulador, de tanta propaganda, que esconde tanto las cosas, pues siempre es bueno ver de diferentes lados. Entonces, muchísimas gracias por ese mensaje. Ánimo, nos dice Rebeca. ¡Ánimo, ánimo! Sí, querida Rebeca, muchas gracias. Bravo, nos dice Michelle Berenstein. Muchas gracias por el bravo. Bravo, bravo, Michelle. Carla me dice, ¿qué caso tiene que los remuevan del cargo? Deben de estar en la cárcel, pero como son cómplices de los comunistas no lo hacen. Pues sí, desafortunadamente, querida Carla, eso es lo que estamos viendo. Ahí tienen las complicidades y aunque hagan todas esas porquerías no les pasa nada. Raúl Santino López Rodríguez, gracias señorón. Muchas gracias por compartir las verdades y noticias reales para mí. Muchísimas gracias, estimado Raúl, por lo de señorón. Gracias, gracias. Te mando un abrazo. Y sí, por lo que estamos diciendo de las noticias, ¿no? Que ustedes puedan cruzar. O sea, por ejemplo, ahorita con lo de Bad Bunny que yo les estaba diciendo, pues es probable que ustedes no coincidan, claro, y se vale, por supuesto. Esa es la idea. De reflexionarlo juntos, pero te puede dar algún ingrediente, así como me da a mí cuando ustedes me hacen sus comentarios, me hace pensar dos veces, trato de cruzarlo, de obtener más información, siempre ayuda, siempre ayuda. Mimaka Natadura Samurai, ¿este es japonesa o de ascendencia japonesa o quiere presentarse como japonesa? Y eso me encanta porque yo soy admirador de Japón, ya se los he platicado mucho, me encantaría ir pronto. Excelente su canal, señor Priego. Muchísimas gracias, muy amable. Mimaka, qué padre. Sí, fíjense, yo estuve un verano allá. Fui en una misión a platicar pero estaba graduándome en la universidad y organicé el grupo con otras personas. Fuimos, visitamos empresas en Japón, invitados por ellas, por la Japan External Trade Organization, JETRO, me acuerdo, la Embajada de México allá, el embajador González Gálvez, me acuerdo que luego me enteré que era todo un personaje dentro de las relaciones exteriores, y AYASEC, que yo era integrante de AYASEC, esta organización internacional de líderes jóvenes, preciosa organización en todo el mundo. En México más de 120 universidades públicas y privadas han participado en eso. A mí me tocó ser presidente nacional en el país y presidente en Nuevo León, aunque allá estudié la carrera. Y luego fuimos con ellos, vivimos en casa de japoneses todo ese tiempo. Fue una chulada, una experiencia extraordinaria. Imagínense, y eso ya tiene tiempo. Me encantaría ir ahorita a ver cómo está el desarrollo, la visión. Tienen cosas impresionantes. Yo salí en la noche en bicicleta, dejaba la bicicleta en el metro, me iba en el metro, regresaba en la noche y la bicicleta estaba ahí, junto a otras 30 bicicletas. Iba a un antro, igual, dejaba el paraguas allá afuera, con otros 1000 paraguas, regresaba y el paraguas estaba ahí. O sea, es una cosa increíble. Realmente los japoneses tendrán sus cosas, por supuesto, a las que habría que adaptarse, pero tienen cosas muy interesantes. Me acuerdo, también yo invité al embajador de Japón en México a ir a mi estado, a Tabasco, porque yo sentía que el sureste mexicano puede tener mucha forma de entrelazarse con Asia, particularmente Japón, Singapur, Malasia, Tailandia probablemente, alguna parte de China. Muy interesante, muy interesante. Ahora con las redes sociales yo sigo como a 10 o 15 japoneses que están en México, entonces te van platicando y comparando la vida de los japoneses con la mexicana, y al revés, mexicanos que están en Japón. Si a ti te gusta un país en lo particular, como a mí Japón, me gustan muchos, pero Japón realmente, yo como les he platicado, yo he ido por trabajo a misiones y visitas a 50 países en los 5 continentes, y el que más me ha choqueado, o sea, que así, wow, o sea, es Japón. Y me impresionó muchísimo, ¿no? De los 5 continentes, donde más diferentes somos, pero ellos son una potencia, pues, ¿no? Además, después de haber vivido la guerra mundial, las bombas mundiales, las bombas atómicas, es una cosa impresionante, ¿verdad? Impresionante. Entonces, si pueden, llámame este ejercicio de seguir personas en otros países, pues es para lo mismo, para que aprendamos, para que reflexionemos, para que compartamos, que propongamos, tropicalicemos, adoptemos cosas, ¿no? Yo les decía, por ejemplo, con el tema de corrupción, que esta semana voy a sacarles un video porque acaba de salir los resultados de Transparencia Internacional. Y otra vez,
Estamos en la cola de los más corruptos, pero nos caímos terriblemente. ¿Por qué creen? Digo, estábamos hasta abajo y ahora estamos de 100 puntos con los que se califica, 100 es la mejor calificación. La tienen, como ya les había dicho, normalmente los escandinavos. Finlandia, Suecia, Noruega, ellos, y Oceanía, Australia y Nueva Zelanda. Y ahí van después Canadá, lejos, como en el 30 o 40 Estados Unidos, así. Nosotros de 100 estamos en 27. 27. O sea, no reprobamos con 5.5, ni con 4, ni con 3, con 2.7, 27 puntos de 100. O sea, ese informe de cada año que afortunadamente hace 30 años empezó a hacerse, porque yo te decía, siempre el pretexto de los políticos era, la corrupción, eso es como la prostitución, hay en todo el mundo y nunca se va a acabar. Así te decían los cínicos. Ahora decirle, no chulo, hay grados de corrupción y tú eres un puerco, mira. y puedes dejar de serlo si quieres, que eso es lo que yo propongo siempre. Hay que dejar de ser un país sumergido en la corrupción. Y hay a dónde voltear a ver. Claro, hay por lo menos 12, 13, 14 países en los primeros lugares que tienen 90, 95, 85 de calificación de 100 y tienen medidas extraordinarias para mantenerse así y para haber llegado ahí. No todos eran transparentes y limpios desde siempre. Pusieron candados, pusieron medidas y llegaron ahí. ¿Qué ventajas tiene? ¡Todas! Todas las ventajas, ser una sociedad íntegra, mucho más sana, mucho más limpia. Imagínate cuánto no gasta Japón, por ejemplo, o Dinamarca, o Finlandia, en seguridad, o Nueva Zelanda. Si nadie se roba nada. Uno no lo puede imaginar. Duermen con las puertas abiertas. Nadie se roba nada. En Japón el año pasado hubo un asesinato con violencia con arma de fuego. 1. ¿Se imaginan eso? Y son una potencia mundial. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos hacia dónde aspirar. Así que, bueno, era el comentario paralelo por eso, precisamente, porque claro que podemos aspirar a ser una sociedad donde no tengamos gobernantes que sean unos marranos. ¡Claro! Por supuesto que tu alcalde no tiene por qué enriquecerse y tener 4 ranchos, 8 casas y 5 camionetas y 3 queridas y 3 queridos después de que terminó 3 años de alcalde y no tenía nada antes. Eso no es normal. Y hay que decirles ladrones y no hay que normalizarlo. No hay que acostumbrarnos a eso. Hay que levantar la voz y hay que participar, hay que señalar. Y hay que enterarnos, hay que tener la información. Por eso les platico esto de Transparencia Internacional, pero ya les voy a hacer el video para la semana que viene específicamente para eso, pero les adelanto que 27 de 100. Ahí es donde nos llevó el sátrapa nacional y toda esta bola de criminales de Morena. Si estábamos mal, sí, pues es que yo siempre les he dicho, siempre hemos estado mal, siempre. Siempre ha habido pobreza, siempre ha habido abuso, siempre ha habido corrupción, sí, pero como ahorita, nunca, 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 así, nunca. Increíble, increíble. Bueno, Aglae Cortés, gracias por informar, saludos desde Morelia hasta Morelia, Michoacán. Aglae, un besote a ese enorme, enorme estado, bellísimo. Para los que no lo conocen, por favor vayan y vean el santuario de la mariposa monarca, principalmente en el municipio de Angangueo, pero también en Ocampo, creo. Bellísimo. Bueno, pero está Pátzcuaro, que es muy bonito, Morelia, la capital, es muy bonito, Zamora es bonito, Zitácuaro es bonito, el volcán, por supuesto, ¿no? Hay muchas cosas en Michoacán. Te mando un beso muy grande hasta allá, Aglae, muchísimas gracias. Allá anda mi hijo por allá precisamente haciendo una gira ahorita de trabajo allá. Y ahora nos dice, muchas gracias Aglae, ahora nos dice N12M, es un seudónimo, ¿qué sabe de las actas de nacimiento que están dando a miles de cubanos? Pues también mucho se ha dicho que toda esta migración que alentó, que impulsó Obrador y todos sus sátrapas en Morena, Sheinbaum, Olga Sánchez, ¿te acuerdas? Aquella política que era cercanísima al PRI y ahora es morenista acérrima, de lujos y de casota, y de repente se mete a Morena y entonces ya andaba con chanclas y en huipil. Son una farsa.
Pero bueno, ella los recibía con mariachi en la plaza. ¡Vengan todos los migrantes del mundo! ¡Vengan todos! El cálculo es que el sátrapa dejó entrar 6 millones de personas en ese alentar. 1 millón por año de migrantes en ese alentar a que vinieran. Les vamos a dar el seguro social. ¿Se acuerdan de eso? Aquí van a tener trabajo. Vengan, vengan. Y es toda una reflexión internacional sobre eso. Cómo estos partidos, partidos criminales como Morena, en diferentes partes del mundo, América Latina, como Cuba, Nicaragua, Venezuela, cómo se fueron organizando para usar la migración como un arma política. Muchos de los países musulmanes, y bueno, las registran, les dan actas de nacimiento, hay notas de registro público donde están legalizando extranjeros como mexicanos. Y nosotros tenemos 50 millones de personas en pobreza, ¿eh? ¿Cómo le vamos a hacer con 6 millones más? ¿Quién les va a dar servicios a esa gente si ya no podíamos como país con los que tenemos? Por desorganización, por corrupción, por muchas cosas, pero no se podía. Y de repente le metes 6 millones. ¿Para qué? Para control. Eso, control político permanente. Es la misma soncera de traer a los cubanos pseudodoctores. Lo mismo. Pero de Venezuela, vean de dónde son la mayoría. Venezolanos, cubanos, centroamericanos de países aliados a ellos. Entonces, ¿cómo lo veo? Pésimo, pésimo. A mí también me gusta que la migración sea regulada, sea legal y no así de 6 millones, ¿no? Juan Carlos Santillán, querido Juan Carlos, ya me has hecho favor de escribir antes. Me gusta ver tu programa, eres muy valiente, muchas gracias y muy certero en tus comentarios. Solo miro tu trabajo y a Mark de Hablando Claro. Mark, de Hablando Claro, del programa Hablando Claro, es otro que hace comentarios como yo. Saludos desde Monterrey, México, y fuera esa lacra de Morena, son comunistas. Juan Carlos, primero muchísimas gracias desde la Sultana del Norte, mi segunda casa. Me encanta la Sultana del Norte, gente brava, gente de trabajo, gente visionaria, como en muchas partes del país, pero aquí están amontonados. O sea, en Nuevo León, afortunadamente, no solo es la belleza de esos monstruos encantadores que son las montañas, que realmente hay que agarrarle el encanto a esas montañas que son preciosas. En muchas partes de México, en algunas partes de México hay montañas, pero aquí rodean, en Nuevo León rodean las ciudades y haces un espectáculo magnífico, pero lo mejor de Nuevo León es la gente, es lo que han construido en 30, 40, 50 años, en toda una vida de visión, de trabajo, de estándares para su gente, para los nuevoleoneses, para 5 millones y medio de mexicanos que están en Nuevo León. Y que afortunadamente hacen un trabajo de diseminar también, de multiplicar eso, como por ejemplo con el TEC de Monterrey. Yo estudié ahí sin ser de Nuevo León, soy tabasco como les había dicho, pero hay miles, se gradúan 11,000, 15,000, 20,000 personas de todos los campus anualmente del TEC de Monterrey y del TEC Milenio, que es el sistema de universidades privado más grande del mundo. Recuerden que hay universidades más famosas, sí, Harvard, ¿no? Pero Harvard es un campus, Oxford es un campus, UCLA es un campus, McGill en Canadá es un campus. No es sistema de campus en todo el mundo. Este es el sistema privado, el TEC de Monterrey, el TEC Milenio, la Universidad Virtual, todo lo que han hecho, el más grande del mundo. Se dice muy rápido, ¿eh? Pero han sido décadas de trabajo de muchos juntos por un ideal que es educar, es generar liderazgo, ¿no? Construir, muy positivo, una cosa extraordinaria. Y de ahí es Juan Carlos Santillán. Así que muchísimas gracias, querido Juan Carlos. Gracias por escribir, ya nos habías hecho el favor, y por tus comentarios. Y que viva Nuevo León, que viva la Sultana del Norte. Yo los invito a todos a que vayan a ver, todo el que pueda ir a visitar Nuevo León. Han hecho una maravilla. Yo terminé de estudiar hace 30 y cachito de años en Monterrey, y el cambio que he visto en Nuevo León es espectacular. Muchas cosas llenaron de museos, o sea, entendieron dónde les hacía falta y llenaron de museos la región, jardines por muchas partes del estado, principalmente de las grandes ciudades, de la zona metropolitana.
esculturas en las calles, en las avenidas principales. Claro, tienen sus problemas, por supuesto, como todos, pero han logrado una cosa extraordinaria y yo creo que hay que aprenderle a los nuevoleoneses porque necesitamos hacerlo en muchas partes del país. Tropicalizar lo que ellos han hecho bien en otras partes, no es que lo que hagan en Nuevo León funcione en todos lados, no, pero las ideas sí las podemos adaptar, las podemos tropicalizar, adoptarlas y adaptarlas. Eso me parece que puede ser algo muy interesante. Hay otras zonas también, eso es lo que estábamos hablando de Nuevo León por Juan Carlos Santillán. ¡Ay! Aquí está nuestro amigo Domingo del Pirindingo. ¿Se acuerdan? El doctor Domingo del Pirindingo que siempre nos escribe. Nos dice, excelente el video de hoy para comenzar la semana, amigo Gerardo. Muchas gracias, Domingo. Y gracias por mencionarme, porque se los mencioné la vez pasada. Y sí, me basé en la tremenda corte del tremendo juez. ¿Se acuerdan de Tres Patines? Para usar el seudónimo Domingo del Pirindingo. Saludos cordiales, amigo Priego. Y luego me hizo favor de decirme que nos escribe desde el bellísimo Mazatlán, Sinaloa, caray. Un abrazote hasta Mazatlán, con ese mar, con esa gente tan abierta. Hay que sacar a Sinaloa de la desgracia en la que está. Los buenos sinaloenses no se merecen ni el 1% de la desgracia que están viviendo. Es un hermoso estado con gente hecha para adelante, unos productores agropecuarios audaces, visionarios, chambeadores, gente muy valiosa en ese estado, en Sinaloa. Ha parido gente también muy grande como el Maquillo Cloutier, ¿se acuerdan? Por mencionar algunos de los más visibles en política. Gente echada para adelante. Entonces, urge que acabemos con esa desgracia de la delincuencia organizada. Ellos han estado sufriendo muchísimo ahí. Pero bueno, me da mucho gusto, Pirindingo, que te molestes en escribirme desde Mazatlán, el bellísimo Mazatlán. Híjole, para los que no lo conocen porque no son de México, porque no han podido ir, búsquenle, ahórrenle y cuando puedan vayan, porque Mazatlán es un encanto, caray. ¿Sí? Bueno, Heisenberg, que ya nos había escrito antes, que debe ser un seudónimo también, y dice, y tanto que admiraba al macuspano de los otros, y al final el macuspano salió peor que todos los expresidentes corruptos. Pues sí, Heisenberg, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias, había visto tus comentarios también. Veo que estamos coincidiendo más, porque al principio no coincidíamos mucho, creo, pero me da mucho gusto que pues ayúdanos ahora a abrirle los ojos a más personas, porque eso es lo que tenemos que hacer, abrir los ojos a más personas con esta desgracia. Bueno, dos cosas últimas. Una, Marx, ¿te acuerdas de Carlos Marx? Bueno, este es Marx Arriaga. Ya has de haber visto el show que hizo el patético payaso pero él era el responsable de los libros de texto. ¿Quién pone a un imbécil como de responsable de los libros de texto para millones y millones de niños y jóvenes en el país? ¿Quién puede ser tan bruto, tan perverso, tan maquiavélico para poner a alguien así a hacer los libros de texto? No nada más por un comunista declarado. Ya vieron que se apoderó de la silla y yo no me voy a ir de mi oficina porque yo soy obradorista y ustedes son neoliberales. Un atarantado por definición. Pero claro, la culpa no tiene el que pone a manejar el taxi, sino el dueño. La culpa no la tiene el taxista, que corre y choca cuando son los malos taxistas, la tiene el que lo puso a manejarlo. Obrador es el culpable de todos esos libros y de que haya un zángano ahí dirigiendo algo tan delicado como la educación. Pero es que ahí es donde empieza, cuando el sátrapa calculó que se iban a quedar 30 años, imagínate. Entonces ahí es donde toda una generación con estiércol en la cabeza puesto desde los libros de texto, obligatorio. Oigan, yo he preguntado, no en todos los estados, pero en más de 10 estados sí, a escuelas privadas, nadie utiliza los libros de texto. Y en las escuelas públicas a donde he tenido acceso, que esas son menos 4 o 5 estados, todos me dicen,
yo trato de evitar y trato de compensar y trato de hacerme loco o loca con los párrafos donde veo que es peligroso para los niños. Pero imagínense invertir millones y millones y millones de pesos en esos libros que son una porquería ideologizante, en esa agenda de control comunista que estos trogloditas tienen. Me parece que pues quedó muy claro, ¿no? Toda esta semana se han estado echando piedras entre ellos. Está el libro que sacó Julio Scherer. De ese video le voy a hacer un video también, pero es que no he terminado el libro. Este Julio Scherer, que era el hijo de aquel director de Proceso, que fue un prócer para mucha gente en México, pues porque defendió el Excelsior contra el ataque, el periódico Excelsior contra el ataque del gobierno, luego lo perdió y luego hizo Proceso. Pero el hijo era alguien que había trabajado toda su vida en gobiernos del PRI, pues, ¿no? Entonces, esos opositores que soy opositor tuyo, pero mis hijos trabajan y maman de la ubre priista, ¿no? Una cosa rarísima. Bueno, ahora saca un libro que lo que se ve que es, pues, para cuestionar a algunos con los que se peleó en el gabinete, que son unos sinvergüenzas, no les quita nada, por supuesto. Por eso es importante para ver en boca de un obradorista morenista porque está denunciando al otro obradorista morenista, por rateros, ladrones y perversos, ¿por qué más? Si así están todos. Entonces, yo no le doy ninguna credibilidad a él como íntegro servidor público, es una porquería también, pero sí porque se está peleando con el otro que lo jodió también. Entonces, cuando se pelean entre ellos es cuando podemos ver información de lo bajo que son. Por 27,000 millones de pesos está diciéndole al que todo el mundo dice que es el maquiavélico ahí, enano al lado de Obrador y ahora de Sheinbaum, 27,000 millones de haber manipulado ese dinero para las campañas políticas de Morena. Eso es completamente ilegal. Pero además lo sacó que era una compensación para los del sindicato de electricidad, que los iba a ayudar. Son unos ladrones, unos bandidos. Pero bueno, en ese sentido, pues qué bueno que ya se va el Max Arriaga. Creo que lo importante no es tanto este caracol, sino el pleito que están teniendo entre los morenistas y los de Sheinbaum. Por el control, ¿eh? Porque tú dices, bueno, pero es que lo que quieren es mejorar la educación. No, lo que quieren es ellos controlar qué es lo que dicen en los libros de texto y ellos tener la ascendencia sobre los jóvenes en el país. Entonces, porque si tú vas hacia el pleito es con Mario Delgado, que es al que se le acusa, es el narcotraficante que con eso, que con el dinero del narco pagó miles de campañas de Morena. Son unos puercos todos. Pero esa es la ventaja cuando hay, por ejemplo, oposición. No es que la oposición sea tan buena, es probablemente igual que ellos o peor que ellos muchas veces, pero se pelean entre ellos, se señalan entre ellos, se cuestionan entre ellos y la sociedad tenemos chance entonces de ver qué cosas de esas son reales y qué no, y tratar de descifrar qué tipo de alacranes están tomando decisiones y en dónde están haciendo las cosas mal. Eso hoy no lo tenemos porque no hay oposición en México. Está destrozada y le tienen agarrada la cola. Tienen unas colas enormes. Y para combatir estos sátrapas no puedes tener cola. Porque estos son represores, van hasta el final y si tienes cola te la agarran y es lo que han hecho con la oposición. Por eso es que si se están peleando entre ellos, la sociedad es la que tiene que levantar la voz. Todos nosotros tenemos que decir, mira, ahí se están tirando y ahora se robaron 27,000 millones de pesos. Eso es lo que tiene que indignar a la mayoría de la población para movernos, para hacer algo. No puede ser posible. Pero bueno, eso ya lo sabemos, eso lo hemos platicado muchas veces tú y yo. Te recuerdo dos de los movimientos en los que estoy participando que te invito también. Frente Amplio Democrático.mx es en contra de la reforma electoral, pero no solo, es en contra de todo este avasallamiento de los sátrapas estos, los trogloditas de Morena con Obrador y Sheinbaum y toda esta bola de sinvergüenzas. Pero también salvemoslademocracia.mx, que es también en contra de la reforma electoral, pero es también para ir avanzando en temas de que la sociedad esté más despierta y pueda cuestionar y podamos amplificar la voz de todos aquellos que están cuestionando, que están señalando y que están tratando de hacer las cosas bien dentro de la sociedad mexicana. Bueno, ahora déjame decirte una última cosa y me despido. ¿A ti te gustan las playas de Cancún? ¡Ja! A mí me fascinan.
Otra vez les he dicho que he podido por trabajo viajar a los 5 continentes y nunca, casi siempre me escapo a una playa y nunca he visto playas más bonitas que las del Caribe mexicano. He visto igual, Mombasa en África, el este de África, Hawái, el Caribe, las islas del Caribe, sí, pero mejores no. Y estos además, a 3 horas tienes las pirámides bellísimas mayas, tienes la comunidad yucateca, toda la costera maya, la Riviera Maya. O sea, es una cosa extraordinaria. Si te gusta Alboroto, pues Cancún; si te gusta tranquilo, Tulum y la Riviera; si tú tienes una combinación de cosas maravillosas. Pero está gobernando pues, una inútil de Morena. Es que no solo son corruptos, que eso es tristísimo y muy delicado y afecta, son incapaces. Se agarraron a cualquier monigote y lo pusieron de gobernador con tal de que sean incondicionales. Y por eso son incondicionales, porque no tienen ninguna trayectoria individual, ningún logro personal. Los agarraron y los pusieron ahí. Bueno, déjame decirte, el drama que está viviendo Quintana Roo muy rápido. Sabes que se cayeron las ventas, las rentas en la Riviera Maya. Tulum, desafortunadamente, es una desgracia. Tulum es precioso, pero tuvo una burbuja inflacionaria tremenda. Empezaron a incumplir los desarrolladores, empezaron a surgir los videos de estafados gringos en inglés y en otros idiomas. Empezó una campaña indirecta, porque muchos ciudadanos se quejaron de los abusos en Tulum, en Playa del Carmen, por ejemplo. Pero aparte de la inseguridad, asesinatos en las playas, en los hoteles, robos, secuestros, una desgracia como todos los lugares donde Morena lleva el crimen organizado. Y no es que no hubiera en Quintana Roo, como les acababa de decir, siempre hemos estado mal, pero estos aumentaron exponencialmente todos los males de México. Y desafortunadamente no han aumentado las cosas positivas. Bueno, pero a esto hay que sumarle el sargazo. ¿Te acuerdas? Esa alga que luego llega y se pudre y apesta y pica. Bueno, ese sargazo ha sido una cosa terrible para Cancún y toda la zona. Porque todo aquel que viene regresa diciendo, no hombre, a Cancún no vayas, güey. O sea, el sargazo y apesta y quema y no puedes ir a la playa. Terrible. El año pasado llegaron 84,000 toneladas de sargazo. Eso es gravísimo. Y más o menos se sobrevivió con mucha gente molesta y mucha gente no hablando bien de la experiencia de Quintana Roo, de Cancún. Imagínense, nuestra marca Prime, la mejor marca de México. Millones de dólares metidos por lo que provoca Cancún. Una de las cosas que con mucha visión se hicieron, ¿sí? Cuando en la etapa aquella de que el PRI era productivo. Pero 84,000 millones. 84,000 toneladas de sargazo. Bueno, esas 84,000 toneladas, ahora fíjate, ya hay 8,000 toneladas, ya llegaron. Ahorita en enero, febrero, ya llegaron a Cancún, ahí están en la orilla. 8,000 toneladas. Pero ¿sabes qué es lo grave? Que vienen, dijo la Secretaría de Marina, que del Atlántico vienen a Quintana Roo, a Cancún y toda la zona 300,000 toneladas de sargazo. 300,000. ¿Cómo es posible que ni con todos nuestros aliados internacionales? Paréntesis, parte del problema de estar peleado con el mundo, de estos imbéciles, es que no puedes trabajar con el mundo en resolver un problema como ese. Por ejemplo, 300,000 toneladas de sargazo. El año pasado vinieron 84,000. Te dejo una idea. ¿Y qué es lo grave? Pues que ahí viene Semana Santa y todavía peor, ahí viene el Mundial. ¿Y a dónde crees que va a querer ir la gran mayoría? Pues a la joya dorada, a la joya de la corona, a Cancún, a la Riviera Maya. 300,000 toneladas. ¿Y tú crees que la espuria, inútil, incapaz, inactiva, Sheinbaum va a poder hacer algo para evitar, se le va a ocurrir algo para evitar que lleguen 300,000 toneladas de sargazo a la maravilla de nuestra playa? No pueden hacer nada.
inventó unas farmacias del bienestar que eran un carrito de hot dog, ¿te acuerdas? Esa es la científica. Es una farsa. Y la que gobierna Quintana Roo, que tiene infestado de inseguridad el Estado, ¿tú crees que puede hacer algo? No, son unas cabras, son unas bestias peludas, no pueden operar nada, no pueden combatir nada de eso. Va a ser una desgracia para nuestras playas, tristemente. Por favor, platícaselo al atarantado que tienes enfrente. Platícaselo a esa tía que no quiere saber nada o que no entiende o que piensa que Obrador hizo algo bueno. Son unos criminales y están acabando con nuestro país. 50,000 empresas en 2 años cerraron. Datos del Seguro Social. Y eso no lo pueden alterar porque acuérdate que el Seguro Social es tripartita. Paga el gobierno, pagan los trabajadores y pagan los empleadores, el empresariado. Es información que tienen los tres, no la pueden desaparecer. 50,000 en solo 2 años empresa. ¿Cuántos miles y miles y miles de empleos se perdieron ahí? Y bueno, como todo lo demás que te estaba diciendo, entonces va a ser una tragedia el sargazo para nuestro país. En pleno mundial, el mundo viendo, millones de personas viendo cómo va a ser toda la queja por la inseguridad, por el sargazo, por la desorganización ante una crisis como esa. Son una pesadilla estos de Morena. Yo lo sé, pero también te he dicho que esa pesadilla va a pasar. Claro que va a pasar. Es una tormenta con truenos de todo tipo, con gente asquerosamente corrupta. Asquerosamente corrupta, como no lo habíamos visto nunca, nunca. Y ahí está el ejemplo de los 27,000 millones que Julio Scherer le dice a Jesús, el palero ahí que era el de comunicación de Obrador y ahora es el coordinador de asesores de Sheinbaum. El del libro Ni Perdón ni Venganza. 27,000 millones. ¿Has visto la facilidad con la que hablan de miles de millones y se roban miles de millones? Bueno, todo eso es parte de la noche oscurísima, de esta tormenta que por la falta de información, la falta de compromiso, la falta de análisis, la falta de datos, por muchas razones, muchos mexicanos creyeron esta farsa, este engaño de criminales, de asesinos que han estado gobernando nuestro país. Pero eso se va a acabar, ¿eh? Esa es la mala. La buena es que eso se va a acabar. Cada vez más están cerca de acabar. Sí, acuérdate que te he dado 4 datos de los que te puedes agarrar para ser un poco más optimista. El primero, la generación Z que está despertando. Todavía no masivamente, pero está despertando. Las encuestas nos dicen que esa generación de 17 a 27 no le cree absolutamente nada al gobierno este. Es un buen dato. 2, no tienen la menor idea de qué hacer con los gringos. Y los gringos los tienen con el pie en el cuello en todos los sentidos, por las buenas y por las malas. Afortunadamente. Solo así se puede tratar un gobierno criminal como este. No tienen la menor idea. 3, ya se acabaron el dinero. Ya no tienen dinero. Por eso están tratando de exprimir cuanto impuesto encuentran y sacar dinero por aquí o por allá. Porque hay que seguir maiceando con 3,000 pesos mensuales a mucha gente, engañándolos, sobornándolos para que ellos sigan robando. Entonces hay que maicear electoralmente, hay que robar, hay que repartir el robo y hay que seguir haciendo obras que no sirven para un carajo. Necesitan dinero y ya se lo gastaron. Y acuérdate que siempre te digo, yo estudio economía de carrera, pero no necesitas haber estudiado economía. La ley de la economía, si la quiebras, si la pateas, si la hundes, es un boomerang. Voltea y te patea y te quiebra y te hunde. Tan sencillo, no puedes gastar más de lo que ingresas. Te va a quebrar. Es un boomerang. Y eso es lo que estos atarantados pensaron que les iba a durar mucho más. Está todo quebrado ya, ¿eh? Todo. Entonces, y la cuarta, se están matando entre ellos. Y ya lo viste, el libro ese es otro ejemplo de que se están matando. Lo del baboso este de Marx Arriaga y el criminal de Mario Delgado en la Secretaría de Educación se están matando entre ellos. Y entre menos dinero haya, más se van a matar entre ellos. Mientras más presión de los gringos, más se van a matar entre ellos. Y entre más presión de los jóvenes de la sociedad mexicana, más se van a matar entre ellos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Provocar, alzar la voz, organizarnos, agremiarnos, señalar, comentar, abrirle los ojos a los demás.
Eso es lo que nos va a dar un amanecer muy diferente. Y va a llegar, yo estoy segurísimo de eso, va a llegar por lo que somos en México, por lo que tenemos en México, por quienes somos en México, por la gente que nos quiere a nivel internacional, por los mexicanos que están en el extranjero y por los que estamos aquí. Vamos a hacer de México la potencia que estamos destinados a hacer. Solamente hay que echarle más ganas, solamente hay que cambiar una parte del chip, solamente hay que desterrar a estos criminales y empezar a construir ese amanecer que vamos a ver todas y todos nosotros. Esta generación lo va a ver. Así que ánimo México, ánimo que ahí estamos, ánimo que va a ser mucho mejor, ánimo, pasemos esta noche cruda y ánimo con el amanecer. ¡Ánimo México!